Como parte del desarrollo de software es importante desarrollar las implementaciones y el uso de diagramas de clases para que el usuario pueda tener acceso a todos esos mecanismos que hemos diseñado en lecciones anteriores de herencia y de clases con sus respectivos atributos, propiedades y métodos. La implementación de los diagramas de clase entonces permite al usuario tener acceso a el sistema y utilizarlo. Observando entonces nuestra estructura del diagrama de clases, encontramos la clase base que diseñamos, clase persona, porque es un concepto o una abstracción universal. La clase persona entonces, como toda clase, está compuesta por tres elementos clave. Uno de ellos es el conformado por los campos, que en este caso son la edad, el género y el nombre. Toda persona, independientemente de su rol como profesor o alumno, tiene edad, género y nombre. Por eso el concepto abstracción. Además de eso, encontramos la otra sección de las clases en la parte intermedia que corresponde a las propiedades o, en otras palabras, a cierto tipo de procedimientos o mecanismos que me permiten acceder a los campos que están en la parte superior, declarados previamente como privados o encapsulados para ocultar los datos de estos al usuario como parte de la seguridad de un sistema de información. En nuestro caso tenemos tres propiedades que son edad, género y nombre, a las cuales se les hemos antepuesto el prefijo pp. Y en la parte inferior encontramos las acciones o las tareas a realizar por la clase, los servicios que presta. En este caso, la clase persona posee un método que tiene el mismo nombre de la clase y que se conoce como constructor para inicializar los campos. Por otra parte encontramos la clase alumno, que es una especialización de la clase persona y que también tiene o está compuesto por campos como es el carnet propio de un alumno y el promedio acumulado de sus calificaciones, que también es propio de la clase alumno, y obviamente se encapsulan o se ponen como atributos o campos privados. Las flechas indican entonces la herencia, es decir, que la clase alumno puede reutilizar campos o propiedades o métodos de la clase persona. Gracias a este mecanismo es posible reutilizar o usar código que ya ha sido implementado, facilitando y acelerando el proceso de programación. Por otra parte, la clase profesor que escogimos como clase abstracta también tiene campos, en este caso la cédula de ciudadanía, el nombre de la maestría que ha realizado el profesor y la profesión, que son elementos que forman parte de las políticas del negocio de acuerdo a los requerimientos que hemos recogido previamente. Las propiedades de la clase profesor, que son de tipo abstractas también, para acceder a los campos privados en la parte superior, entonces se declaran como cédula, maestría y profesión, antecedidos de la palabra mnemotécnica pp, como parte de la lectura fácil e identificar rápidamente de qué trata cada uno de estos elementos. Y recordemos que la clase profesor es abstracta y tiene ciertas características que la diferencian de las demás clases, que vamos a analizar poco a poco. Como parte precisamente de las clases abstractas, se exige de este mecanismo declarar métodos de tipo abstracto con la palabra reservada abstract. Eso quiere decir que se obliga a los usuarios que van a utilizar la clase profesor, que es de tipo abstracto, a declarar, a implementar, a utilizar los métodos abstractos previamente declarados en las clases abstractas. El mecanismo de herencia entonces nos permite generar una relación entre la clase profesor y las clases que deseemos implementar. La clase profesor cátedra viene siendo una categorización de la clase profesor. Igualmente tiene sus atributos privados
e igualmente tiene sus propiedades como son cédula, maestría y profesión. Y se obliga a la clase profesor cátedra implementar el método que se encuentra arriba en la clase profesor, en la sección de métodos, aspiración salarial. Es decir, que independientemente de si el programador quiere obligar o no al usuario, al profesor en este caso, a digitar su aspiración salarial, la clase se encargará de solicitarlo. Como puedes apreciar, la clase profesor cátedra puede acceder incluso a los campos de la clase persona a través de todo el mecanismo de herencia, aprovechando toda la estructura de la clase persona dentro de la clase profesor cátedra. Así entonces vamos a desarrollar la implementación, vamos al entorno de programación para diseñar el código que forma parte de la implementación hacia el usuario. Vamos al menú nuevo y abrimos, como es costumbre, el sitio web previamente creado del capítulo 3. Botón derecho sobre nuestro proyecto y vamos a agregar un proyecto existente. Vamos al explorador de soluciones y agrega el proyecto existente que has guardado en tu equipo del curso virtual o los cursos virtuales abstractos. Selecciona el archivo y lo agregas a tu proyecto. Este va a arrastrar todas las clases que hemos desarrollado, incluida en este caso la clase profesor, que es de tipo abstracto. Bien, ahora vamos a crear la referencia de este proyecto pulsando botón derecho, agregar referencia, para que nuestro actual proyecto lea cursos virtuales abstractos. Una vez agregada la referencia, vamos a crear un formulario nuevo para desarrollar la implementación a través de la cual interactúa el usuario. Coloca el nombre, clase abstracta ASPX. Abre la pestaña diseño y digita el título de tu página. Doble clic sobre la página para generar el controlador de eventos PageLoad o carga de página y abre en este caso la clase alumno para que podamos refrescar el namespace en nuestro nuevo proyecto. Cópialo, cursos virtuales abstractos, y ahora refresca la clase abstracta ubicando el nuevo namespace en la cabecera de los nombres de espacio. De esta manera, cuando intentamos acceder a la clase profesor cátedra y creamos un objeto, en este caso le hemos puesto OBJ profesor cátedra 1, abriendo un espacio de memoria y declarando un constructor propio de cada clase, recuerda eliminar la clase por defecto. Ahora vamos a hacer un pequeño ajuste de ubicación de las clases para observar la estructura de cada una de estas. Recuerda que la clase profesor es de tipo abstracto. Igualmente recuerda que la clase persona es la clase base, la clase madre o la clase principal, de la cual se alimentan las demás clases o son derivadas. Y no olvides que tenemos que implementar el método abstracto que vamos a utilizar en la clase profesor cátedra. Bien, volvemos entonces a nuestro manejador de eventos del PageLoad. Y lo que vamos a hacer es utilizar, en este caso, las propiedades que están declaradas en la clase persona inicialmente. De esa manera vamos a poder acceder a los atributos de la clase persona. Para eso entonces llamamos la clase profesor cátedra y creamos un objeto de esta para poder acceder al resto de clases como la clase profesor y la clase persona.
Si utilizamos el objeto que acabamos de declarar, observa que podemos acceder a las propiedades de la clase persona que se encuentran después de la clase abstracta profesor, gracias al mecanismo de herencia. Vamos a inicializar a través de estas propiedades cada uno de los atributos que están encapsulados en la clase persona, como son el nombre, como son el género, y como es la edad. Por supuesto, estamos colocando por defecto los valores, pero pudiéramos solicitarlos directamente por teclado al usuario. Gracias al mecanismo de herencia, entonces, hemos accedido a esas propiedades y atributos de la clase persona. Ahora vamos a acceder a los atributos o campos de la clase profesor. Vamos a intentar ingresar y acceder a estos campos. Utilizamos el objeto que hemos declarado previamente, pero obsérvese que la clase abstracta no se puede instanciar, no aparece absolutamente nada de ella, porque una clase abstracta no se instancia, como viene siendo el caso de la clase profesor, que sí pudimos instanciar en la parte superior. Para esto entonces abre la clase profesor y vamos a declarar las propiedades para poder acceder a los datos precisamente que se encuentran arriba con la palabra reservada protected o protegidos, es decir, encapsulados, y declaramos 3 propiedades. Estas propiedades se pueden escribir en su mínima expresión. Por supuesto, la profesión, la cédula y la maestría deben ser del mismo tipo cuando declaramos cada propiedad. E internamente, los mecanismos de get y set. Bien, ya tenemos nuestras propiedades dentro de la clase abstracta profesor. Recuerda grabar y continuaremos en el siguiente video con su desarrollo.